Buenos días, soy Jaime Moreno Agras de la Dirección General del Deporte Universitario. Sean bienvenidos a otra emisión más de las ciencias del deporte. Nuestro tema para el día de hoy es la física en el buceo deportivo. Para analizar este tema nos acompaña el maestro José Antonio Mota Tapia. Hola, ¿cómo estás, José Antonio? Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a ti y a tu público, buenos días a todos. Pues muchas gracias, José Antonio, por estar acá con nosotros. Gracias a todos que nos acompañan en esta transmisión. Y pues bien, José Antonio, pues ya lo hemos tenido aquí con nosotros en otras ocasiones, pero para quien no lo conozca, no ha tenido la oportunidad de acompañarnos en esas veces, me voy a permitir presentar un resumen de su semblanza. José Antonio Mota Tapia es maestro en docencia para la educación media superior por la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. También es maestro en educación por la Universidad Marista. Fue secretario académico del plantel 8 de 2014 a 2018. Es profesor en física en la Escuela Nacional Preparatoria desde 2002. Fue miembro del Club de Montañismo de la universidad y ha participado en diversos cursos para la formación de docentes y es participante en proyectos de investigación. Como es una costumbre en nuestra transmisión, iniciaré con una breve introducción de nuestro tema. El buceo es un deporte en el que se involucra mucha ciencia en el proceso de poner a un ser humano de forma segura en el agua. Lo primero que se nos viene a la mente es el tema de la presión que hay en el tanque de oxígeno, la presión que se relaciona con la atmósfera, la presión existente en el agua, la presión a la cual debe adaptarse el cuerpo humano, los pulmones, etcétera. Asimismo, nos parece que también se relaciona el tema de la flotabilidad del cuerpo, la densidad, el volumen, así como la visión subacuática. En fin, le dejo el micrófono a nuestro invitado, que será el experto que nos explique y nos lleve en esta aventura de la ciencia física para que sea él quien nos pueda dilucidar muchos de estos temas. Y sin más preámbulo, le cedo la voz a José Antonio. Adelante. Jaime, muchas gracias. Bien, pues buenos días a todos. Efectivamente, como ya lo dijo Jaime, este tema es apasionante y en verdad hay mucha física aplicada aquí, mucha física que explica tantas cosas. Y bueno, vamos a dar un inicio porque vamos a hablar acerca denme un segundo. Ok. El buceo tiene muchas vertientes. Hay muchas formas de hacer buceo con equipo, sin equipo, en laguna, en alberca, en mar. Hay muchas variantes de este deporte. Nosotros vamos a hablar específicamente del buceo en apnea, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo creo que este deporte es un deporte que lleva al cuerpo humano, lo somete a unas pruebas al máximo, ¿no? Y bueno, el hacer este buceo es muy interesante, es muy liberador, te lleva a otros espacios y es muy interesante. Pero, ¿dónde lo podemos practicar? Bueno, yo aquí hago la aclaración donde podemos practicar este tipo de deporte. Y uno de los lugares es justamente aquí en nuestra universidad, en la Dirección General del Deporte. De hecho, si entran ahorita a la página, por ahí ya están abiertas las inscripciones a los cursos de buceo, ¿no? Estaba ya dando una revisada. Y ahí se puede practicar, ahí podemos hacer este deporte que es muy interesante, es muy gratificante, pero no dejamos de decirlo, también es muy riesgoso. Es riesgoso cuando no se saben las técnicas y las formas para hacer este deporte. Y vamos a comenzar hablando de la apnea. ¿Qué es la apnea? La apnea es esa habilidad que tiene el ser humano de aguantar la respiración. Los seres humanos en común generalmente aguantamos la respiración 30, 40 segundos y hasta ahí. Pero para este deporte del buceo de la apnea, la respiración es muy importante. Y bueno, vamos a ver más adelante que los atletas que practican este deporte, pues le decía yo hace un rato a Jaime, pues son superatletas, ¿no? Porque aguantan la respiración 10, 12, 13 minutos, que para mí es una cantidad exagerada, exorbitante, ¿no? Pero bueno, hay gente que tiene esa habilidad y lo puede hacer.
y bueno, gracias a eso pueden practicar este deporte. Este deporte puede ser de varias maneras. También la apnea también se clasifica en otras, tiene otras clasificaciones. Puede ser con aletas, sin aletas, en alberca, en el mar, en fin, hay muchas variantes. Pero vamos a hablar de él en general, ¿no? Y entonces, ¿qué factores físicos afectan directamente a un buceador en apnea? Básicamente tenemos dos factores, que es la profundidad de inmersión y el tiempo de inmersión, ¿sí? ¿Por qué la profundidad? Bueno, pues porque la profundidad se relaciona directamente con lo que es la presión. Y la presión, pues sabemos que es importante en el funcionamiento del cuerpo humano, ¿no? La presión en el fluido sanguíneo, pues sabemos que es la sístola, la diástola, la presión alta, la presión baja, ¿no? Que es la que nos da nuestra bomba peristáltica, que es el corazón, que es el que bombea ese fluido. Y por otro lado tenemos el tiempo de inmersión, que tiene que ver mucho con la técnica, la preparación y el estilo de cada buceo, ¿sí? De cada inmersión. El tiempo de sumergirse y el tiempo de emerger son muy importantes en este deporte porque hay que administrar los recursos que se tienen, ¿no? Como ya vimos, la apnea no tenemos más que nuestro cuerpo, nuestros pulmones y nada más. En la apnea no hay tanques de oxígeno, no hay ninguna otra ayuda que te permita respirar, por lo tanto tienes que administrar tu propio cuerpo, tus propios recursos, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar entonces por definir claramente lo que es el concepto de la presión. Bueno, en física sabemos que la presión es cuando aplicamos una fuerza, ¿sí? Determinada sobre cierta unidad de área. Y entonces tenemos ahí algunas unidades de medida, que es, el Pascal, que es el Newton sobre metro cuadrado, son unidades de medida. En la presión tenemos muchas unidades de medida, el Pascal, milímetros de mercurio, atmósferas, hay muchas unidades de medida, ¿no? Y entonces esto es importante porque cuando uno practica el buceo con equipo, pues tiene que estar muy al pendiente de las unidades de medida para poder hacer las regulaciones correspondientes a dichas unidades, o sea, conversión de unidades de medida. Pero en esta ocasión, como no tenemos ningún equipo, bueno, pues solamente tenemos la presión que gobierna a nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Y entonces, una vez que ya conocemos lo que es la presión, nosotros debemos de saber que hay distintos tipos de presiones, o sea, no es una sola presión y ya, tenemos distintos tipos de presiones que debe de considerar el buzo, que es la presión atmosférica, la presión hidrostática y la presión absoluta, ¿sí? La presión, ¿cómo se genera ese fenómeno en la presión cuando hablamos de la presión atmosférica? ¿Quién genera esa presión? Bueno, aquí tenemos un modelo matemático que me dice que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Bueno, es la densidad del fluido en el que estoy sumergido, la gravedad porque estoy en el planeta Tierra, es la gravedad terrestre, y la altura o la profundidad a la que nos encontramos. Esos son los tres elementos que van a ocasionar el fenómeno de la presión, ¿sí? Y en esto, aquí vemos que si nosotros, dependiendo del fluido en que nos vamos a mover o que vamos a nadar, ahí depende mucho la presión porque depende de la densidad. En este caso, como vamos a hablar de una inmersión en el mar, ¿sí? Vemos que la densidad del agua de mar es de 1025 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Hablando de una presión de una atmósfera. Una atmósfera es más o menos 101.300 pascales. Ahorita vamos a ir aclarando estos términos, ¿de acuerdo? Pero fíjense cómo tenemos tres presiones que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos este deporte, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué es la presión atmosférica? Bueno, pues nosotros, aunque no lo creamos, el aire pesa. La columna de aire, la atmósfera que tenemos sobre nosotros, tiene un peso y ese peso es la fuerza que provoca la presión sobre nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos determinado, aquí en esta imagen podemos ver cómo cuando nosotros estamos en ciudades muy altas como la Ciudad de México, que estamos a 2.200 metros sobre el nivel del mar, tenemos una presión o una columna de aire sobre nosotros menor que si estuviéramos a nivel del mar. A nivel del mar tenemos una altura en la columna de aire mucho mayor. Por lo tanto, las presiones varían, ¿de acuerdo? Y todo el mundo hemos sentido esos efectos de los cambios de presión cuando nos movemos, cuando viajamos de la Ciudad de México a algún lugar de playa. Inmediatamente lo que percibimos que se tapan los oídos. Ese es un cambio. Ahí vemos efectivamente un efecto
de los cambios de presión y estamos hablando únicamente de la presión atmosférica, la presión debida al aire que hay sobre nuestras cabezas. ¿De acuerdo? Y entonces aquí se ve cómo cuando vamos a nivel del mar, pues la presión debe ser mucho mayor. ¿Ok? Y en el nivel del mar decimos que tenemos una presión de una atmósfera. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por ser ahí, ya no podemos estar, el aire ya no puede entrar más abajo que el nivel del mar. Bien, por otro lado tenemos la presión hidrostática. ¿A qué se llama la presión hidrostática? Bueno, la presión estática es la fuerza que va a ejercer una columna de agua sobre un cuerpo que está sumergido en ella o en un fluido, ¿no? En este caso, en el caso anterior estábamos hablando de un fluido que es el aire. En este caso hablamos de un fluido que es el agua. Ambos son fluidos. Los fluidos pueden ser gaseosos o pueden ser líquidos. Ambos fluyen, ¿sí? Y entonces vemos que la presión hidrostática también está regida por la misma ecuación, ¿sí? Es la densidad del fluido al que me voy a sumergir, la gravedad terrestre, porque aquí vivimos, y en este caso esta H no es altura, es la profundidad, es decir, qué tan abajo voy a estar del nivel del mar. Y entonces, aquí vemos que entre más profundo estemos, ¿sí? Mayor aumentará la presión, tendremos mayor presión sobre nosotros, ¿de acuerdo? Y entonces, esto lo debe de tomar en cuenta un buzo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, hay otra presión que se llama la presión absoluta. ¿Qué es la presión absoluta? Pues no es otra cosa más que la suma de la presión atmosférica, ¿sí? Con la presión hidrostática. Es decir, cuando uno se sumerge en el agua, cuando uno se sumerge en el mar, pues la presión, tengo que considerar toda la columna de aire que ya tenemos encima de nosotros, también provoca esa presión. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ya una vez teniendo en cuenta lo que es la presión y qué presiones son las que tenemos que tolerar, aquí hacemos un pequeño ejercicio para que podamos entender qué pasa cuando el buzo se mete ya al agua. Bien, aquí si hacemos un ejercicio rápido, ¿sí? Para calcular la presión absoluta a la que está sometido un buzo, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos que esta es la densidad del agua de mar, es de 1025.97 kilogramos por metro cúbico. La aceleración debido a la gravedad es de 9.81 metros por segundo. Y vamos a ver cómo cambia la presión de un buzo cuando está a 10 metros de profundidad. ¿De acuerdo? Recuerden que a esta presión, que es la hidrostática, le tenemos que agregar ya una atmósfera porque es la presión que tenemos de aire. Esa ya está ahí, ¿sí? Y entonces aquí vemos, cuando hacemos estas operaciones, ¿sí? Vemos que la presión absoluta es de 100.647 kilopascales. Eso es lo que es aproximadamente una atmósfera, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, cuando nosotros nos movemos de la Ciudad de México a nivel del mar, automáticamente ya estamos aumentando la presión a una atmósfera, ¿de acuerdo? Porque es la presión de la columna de aire. Pero cuando te sumerges a 10 metros de profundidad, ¿sí? La presión aumenta al doble. Cuando hicimos este cálculo, nos dimos cuenta que por cada 10 metros, ¿sí? Que nos sumerjamos en el agua de mar, la presión sobre nosotros tendrá que aumentar aproximadamente una atmósfera, ¿sí? Por cada 10 metros. Entonces, si estoy a 20 metros de profundidad, serían 20 atmósferas, más la atmosférica, ya tenemos 3 atmósferas. Y así sucesivamente vemos cómo va aumentando la presión conforme nos vamos sumergiendo en el agua. Fíjense cómo ya 10 metros ya la presión es de 2 atmósferas. Yo creo que a todos nos ha pasado que cuando estamos en una alberca nos sumergimos, no sé, 1 metro y ya los oídos nos duelen, ¿no? Y ya no podemos estar ahí. Imagínense ya a 10 metros, a 20 metros, a 30 metros de profundidad, la presión es muy alta. Ya tenemos presiones muy elevadas, ¿sí? Y entonces, vamos a ver entonces estos conceptos de la presión, qué efectos tienen sobre el ser humano. Y entonces aquí tenemos una de las primeras leyes, ¿sí? Que van a afectar a este buceo de agua, que es la ley de Boyle. ¿De qué nos habla la ley de Boyle? Pues aquí la ley de Boyle establece que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión a la que está sometido. Es decir, si la presión, si el volumen si la presión sobre un objeto aumenta, el volumen se reduce. Y si la presión disminuye, el volumen, ¿sí? Aumenta.
¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nos establece la ley de Boyle. Y la ley de Boyle, así como se aplica en los gases, se aplica a los seres vivos de la misma manera. Son leyes físicas que también se aplican a los seres vivos y funcionan de la misma manera, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros tenemos pulmones, ¿sí? Nuestros pulmones están llenos de aire, pero no solamente los pulmones, también los intestinos y el estómago, y hay muchas partes del cuerpo que tienen aire, ¿sí? Y ese aire obedece a la ley de Boyle cuando estamos sumergidos a esas presiones. Y entonces aquí vemos, ¿sí? Que en términos físicos, pues la ley de Boyle la podemos interpretar en términos de una presión inicial y un estado inicial y un estado final. Y aquí está una ecuación, la ecuación que nos habla de esa ley, ¿sí? Fíjense, aquí podemos hacer un ejemplo con los datos que ya tenemos anteriores. Si yo estoy a nivel del mar, estoy en la playita ahí descansando, pues aquí está la presión inicial, la presión que es de una atmósfera, ¿sí? Y el volumen de nuestros pulmones. En términos, en promedio, el cuerpo humano, el ser humano tiene una capacidad pulmonar de 8 litros en nuestros pulmones, es lo que podemos almacenar en nuestros pulmones, 8 litros de aire atmosférico, ¿sí? Conociendo esos dos datos, ¿sí? Y sabiendo que nos vamos a sumergir 10 metros, pues calculamos esa presión a los 10 metros. Sabemos que a los 10 metros ya tenemos una presión de 2 atmósferas por el dato, por la operación que hicimos anteriormente. Y si aquí despejamos al volumen 2, entonces nos quedaría clarísimo que si la presión 1 es 1 y la presión 2 vale 2, ¿sí? Entonces el volumen de nuestros pulmones se reduce a la mitad cuando estamos a 10 metros de profundidad. Y así va a ocurrir sucesivamente. En ese momento es cuando yo creo que tiene que entrar no solamente la capacidad física del atleta, sino su capacidad mental para controlar su cuerpo. Porque imagínense, entre más vamos disminuyendo, pues vamos a terminar con una bolsita de aire en los pulmones, pues muy pequeña, ¿no? Entonces, aquí entra la parte psicológica, ese adiestramiento y ese entrenamiento psicológico que tiene el buzo. También cuenta mucho, yo creo que cuenta pues más que el físico, ¿no? Para poder controlar su cuerpo. Entonces vean cómo a presiones muy altas el volumen pulmonar se va disminuyendo y se va disminuyendo considerablemente, ¿de acuerdo? Y entonces, de aquí pasamos a otro concepto que es la mezcla a la ley de Dalton. La ley de Dalton que nos habla de la mezcla de gases. La ley de Dalton establece que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones para cada uno de los elementos de ese gas, ¿sí? Recuerden que nuestro aire atmosférico generalmente se compone de nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono en diferentes proporciones. Es decir, no estamos respirando únicamente oxígeno, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa aquí? Bien, esa presión, cuando estamos sometidos a estas presiones, la ley de Dalton también empieza a trabajar. Cada uno de los gases se empieza a someter a una presión distinta por su composición química, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Sí? Más o menos, fíjense, aquí sabemos más o menos que la composición del aire, el 79% del aire es nitrógeno, el 20%, el 21% es oxígeno y el 0.03% es dióxido de carbono. Esa es la composición del aire. Cuando un buzo de apnea se sumerge, pues no lleva más oxígeno, no lleva más aire que el que respiró, el que hizo antes de sumergirse. Y es un aire atmosférico que tiene esa composición, ¿sí? Y entonces, las presiones a las que está sometido cada uno de estos gases, ¿sí? Hacemos algunos cálculos, solamente dividimos entre 100 y tenemos la presión para el nitrógeno, para el oxígeno y para el CO2. Con estos cálculos, lo que podemos hacer es, vamos a ver a qué profundidad, ¿sí? El oxígeno se vuelve tóxico para el ser humano. Esto es algo muy importante porque pues porque empieza a haber una absorción de los gases de manera distinta. Estamos sometiendo al cuerpo a unas condiciones extremas, ¿sí? Resolviendo aquí estas ecuaciones, nos damos cuenta que la presión parcial del oxígeno, ¿sí? Es de 10.01 atmósferas.
¿sí? Cuando el oxígeno se somete a esa gran presión, que estamos hablando, según los cálculos anteriores que hicimos, estamos hablando de una profundidad de 90 metros. A 90 metros de profundidad, el oxígeno se vuelve tóxico para el ser humano. Y esto, pues, compromete mucho la salud del buceador. Aquí vuelvo a recalcar la capacidad psicológica del atleta. Ya no solamente tiene que lidiar con la primera ley que está comprimiendo su cuerpo, que está comprimiendo sus pulmones, por lo tanto, todo el gas que está dentro de ellos se comprime. Tiene que hacer ejercicios, tiene que hacer concentración de tal manera que pueda relajar su cuerpo y no se someta a esas compresiones. Y por el otro lado, estamos hablando de la asimilación de estos gases en el cuerpo humano, ¿sí? Que tendrá que administrar su capacidad pulmonar, su capacidad de respiración, tendrá que relajarla, tendrá que disminuirla para que el corazón no esté bombeando tan rápidamente esa sangre al cuerpo. Entonces, ese trabajo, la única manera de controlarlo es con el trabajo psicológico, el trabajo mental, ¿sí? Que tiene que ver con el control del cuerpo. Recuerden ustedes, chicos, que cuando el cuerpo se ve sometido a estos elementos tan estrictos, entonces el cuerpo es sabio y empieza a reducir sus funciones, ¿sí? Cuando se ve el cuerpo restringido en la cuestión del oxígeno, empieza a limitar ciertas partes, ciertos funcionamientos en las partes del cuerpo, ¿no? Entonces, lo primero que empieza a limitarse son las extremidades, ¿sí? Para concentrar el poco o mucho oxígeno que haya, lo empieza a concentrar en las partes importantes que es el cerebro, el corazón y los pulmones. Aquí también entra mucho en juego el entrenamiento físico del atleta. ¿Por qué? Pues porque aquí tiene que ver mucho su técnica para hacer una inmersión, ¿sí? Sobre todo si esa inmersión se hace sin aletas, ¿de acuerdo? Entonces, el buceador no se puede agitar mucho, no se puede mover mucho, no puede hacer, sin embargo, los movimientos que tiene que hacer deben de ser muy efectivos, muy precisos, para ser lo más eficientes posibles. Recuerden que los dos factores que tenemos en el buceo es la profundidad y el tiempo de inmersión, ¿sí? Aquí vamos a hablar un poquito en la siguiente diapositiva de la ley de Henry. Esta ley, ¿qué tiene que ver aquí? Bueno, pues esta ley nos habla, ¿sí? De cómo el cuerpo va a absorber los diferentes gases en nuestra sangre, en nuestros músculos, ¿sí? Eh, es cómo se disuelven estos gases, ya sea en líquidos, ¿sí? O en otros gases. Todo depende también de quién, de la presión, ¿de acuerdo? Eso lo vemos pues, en un refresco, en una bebida carbonatada, ¿no? Se tiene un líquido al cual se ha sometido una gran presión. ¿Para qué? Para que pueda entrar el dióxido de carbono que tienen, el ácido carbónico, ¿sí? ¿Y cómo vemos qué pasa cuando nosotros destapamos el refresco? El refresco está a una presión, se llena a cierta presión. Cuando abrimos el refresco se pone a la presión atmosférica y entonces vemos cómo el gas sale de ese líquido. Vemos las burbujas. Bueno, pues cuando hacemos ese buceo debemos de ser muy cuidadosos a la hora de emerger. Aquí el problema es la absorción de nuestros gases, que es el CO2, el oxígeno y el nitrógeno, ¿sí? Para este caso, todos estos gases se disuelven en la sangre, ¿sí? Por un lado, el dióxido de carbono no nos preocupa mucho porque si se dan cuenta la proporción es muy poca, es de 0.03, ¿sí? La proporción que tenemos en la sangre es poca. Pero el oxígeno, bueno, ya vimos qué es lo que pasa con el oxígeno a diferentes profundidades, pero el oxígeno sí se metaboliza, sí se utiliza. Sin embargo, el nitrógeno es un gas inerte que no utilizamos nosotros en nuestros procesos biológicos, ¿sí? O no del todo, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa con ese nitrógeno cuando estamos sometidos a tan altas presiones? Entonces, el nitrógeno se absorbe, se mete en la sangre, ¿sí? Y se queda allí.
Si nosotros emergemos de una manera muy rápida, entonces ese nitrógeno va a empezar a formar burbujas en la sangre, ¿sí? ¿Por qué? Por el cambio de presión, es decir, el nitrógeno, las moléculas de nitrógeno se meten en el líquido, que es la sangre, ¿sí? Por la alta presión. Y como lo vimos en el refresco, cuando lo abrimos y lo ponemos a la presión atmosférica, esas burbujas de CO2 que se salen, pues ahora ese nitrógeno que estaba en la sangre, ahora se va a salir de la sangre. Y entonces el buceador tiene que hacer un ascenso, ¿sí? Muy controlado, donde yo creo que en este tipo de inmersiones, la parte importante de este tipo de inmersiones es, pues sí, evidentemente es cuando se sumerge el buzo, pero cuando emerge, lo tiene que hacer con un tiempo muy limitado, ¿sí? Porque no puede subir tan rápido. Si él hace eso, entonces viene esto que se llama la enfermedad por descompresión, ¿sí? De hecho, todos los buzos, una vez que salen de bucear, ya sea con equipo o sin equipo, pues a veces tienen que entrar a las cámaras hiperbáricas, pues justamente para poder ir sacando ese nitrógeno de la sangre, que a veces dura hasta 12 horas en expulsarse del cuerpo humano, ¿no? De la sangre. Pero tiene que hacerse a cierta velocidad, porque si lo hace el ascenso muy rápido, vienen problemas muy, muy, muy fuertes, ¿no? En el cuerpo humano. El cuerpo humano va a resentir ese cambio y pueden venir una serie de problemas, pues, graves, ¿no? Bien, y entonces, ya vimos aquí entonces, pues, los efectos que estas leyes tienen sobre el cuerpo humano cuando hace uno buceo de este tipo, de este buceo de apnea, ¿sí? Entonces, ¿qué conclusiones podemos tener de esto? Bueno, pues este deporte no es un deporte que podamos hacer solos, es un deporte que se tiene que ser controlado, que se tiene que hacer con entrenadores certificados, ¿sí? Muchas veces cuando vamos de vacaciones, que vamos ahí a las playas, de repente te llevan a bucear a los arrecifes y cosas por el estilo, pues ese es un buceo de apnea, ¿sí? También es apnea. Es muy sencillo porque te sumerges, ¿qué? Será pues, a lo más un par de metros, yo calcularía, no creo que aguantes más presión en los oídos, sobre todo los que no estamos acostumbrados a ello, ¿no? Claro. Y utilizas un snorkel y jalas tu aire y sales y entras y bueno, ahí no creo que haya mucho problema. Pero ya cuando lo vas a hacer de manera más formal, pues sí tienes que hacerlo con la supervisión de un experto que esté certificado. Bueno, ahí Jaime nos dirá al rato de, pues la universidad certifica buzos. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir con ciertas técnicas y hasta donde entiendo en esos cursos, pues tienen que estudiar un poquito de física, ¿verdad? Porque estos datos que les acabo yo de dar de manera rápida, bueno, allá se tienen que hacer de una manera más precisa y más estudiada, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el buceo se hace con tanques, bueno, también se tiene que tomar en cuenta la presión del tanque. Hay veces que en los tanques se hacen mezclas de gases. Generalmente no se pone, hasta donde entiendo, no se pone oxígeno puro en los tanques de oxígeno para bucear. ¿Por qué? Pues ya lo vimos por qué, ¿no? Porque el oxígeno a cierta profundidad y a cierta presión llega a ser tóxico para el ser humano, ¿no? Entonces, se mezcla el oxígeno con otros gases para que tengamos una mezcla pues, parecida a la que tenemos en la naturaleza, como la del aire, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto al equipo, bueno, pues cuando se hace el buceo con tanque, con aletas, con otras cosas, pues tienen también que estar certificados. Yo veía por ahí que hay algún problemilla cuando los tanques de oxígeno se llenan con los compresores. A veces el monóxido de carbono de los compresores, ¿sí? Con lo que se trabaja para llenar, de repente se llega a colar ahí en los tanques de oxígeno y de repente hay problemas, ¿no? Entonces, esos son detalles que se deben de cuidar mucho en ese sentido. Por otro lado, otra cosa que vemos en los buzos son los chalecos que utilizan, que ayudan, esos chalecos son los que ayudan para la densidad del buzo. Acuérdense que cuando tenemos mayor densidad, pues entonces la presión será mayor. A menor densidad, pues la presión será menor, ¿sí?
el chaleco nos sirve para poder controlar la flotabilidad, ¿sí? Para poder estar arriba, estar más abajo. En el caso de los buzos de apnea, pues no llevan chaleco. Y entonces hay veces que la densidad del cuerpo humano no es la suficiente para mantenerte en el fondo del mar, o sea, no te vas a hundir. Y entonces a veces usan unos lastres, se ponen unos cinturones con plomos para poder aumentar tu densidad, es decir, hacerte más pesado y poderte sumergir, ¿sí? Todo esto se tiene que tomar en cuenta para para la profundidad, ¿sí? Uno puede decir, bueno, a lo mejor hoy estoy entrenándome para llegar a los 100 metros de profundidad, pero bueno, mis capacidades no me dan más que para 80. Y cuando es así, el buzo debe de reconocerlo y debe de entender esa situación para decir, hasta aquí llego y me tengo que regresar. No podemos arriesgarnos de decir, no, sí, llego a los 100 metros. ¿Por qué? Porque el problema va a ser al retorno. Recuerden que si subimos muy rápido, entonces viene ese problema de la descompresión, que se empiezan a formar burbujas que no es de aire, es de nitrógeno, ¿no? En la sangre, y eso es lo que podría perjudicar a las personas, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí como lo decimos en las prácticas seguras, dice respetar los límites del cuerpo y las recomendaciones de seguridad que nosotros debemos de tener cuando practicamos este deporte. ¿De acuerdo? Y bien, por último quisiera hablar acerca de algunos récords mundiales que de verdad a mí me tienen sorprendido. Yo creo que estos atletas y son pues superhombres porque ya estar a 120 metros de profundidad, bueno, aquí nos habla de que estamos, dice, una profundidad de 120 metros, pues a mí se me hace descomunal, ¿no? Ya tenemos una presión ahí terrible. Y luego aquí habla de 131 segundos, ¿no? 131 segundos reteniendo la respiración, bueno, pues es también una locura, no sé a cuándo, bueno, la muerte cerebral se da cuando ya no hay actividad ni en el cerebro ni en el corazón, pero bueno, con tanto tiempo sin oxígeno y que el cerebro no termine dañado, a mí se me hace una cosa descomunal, ¿no? Y bueno, aquí hablan de una distancia de 131 metros. Bueno, como platicábamos hace un rato, todo depende mucho del estilo, depende mucho de la clase de buceo que se vaya a hacer, ¿sí? Pero, y además también depende mucho de las fuentes. Estuve revisando muchas fuentes y bueno, dan datos muy dispares, pero llegué a ver hasta profundidades de 150 metros. Y bueno, pues ya 130 metros es una locura, 150 metros ya es una cosa descomunal, ¿no? Sí, ha habido muchas tragedias en este deporte, pues, pero les repito que es por la misma situación de que hay veces que como personas queremos batir el récord, cueste lo que cueste, ¿no? Y por ahí me encontré el récord de una persona que llegó a 150 metros, pero en el ascenso, pues ya no pudo ascender correctamente y tuvo ahí un problema de lesiones cerebrales y entonces ya no contó como un récord porque ya no salió bien de la inmersión, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es que se disfruten estos deportes, que se conozcan y bueno, que entendamos que la física está en todo nuestro entorno, ¿sí? Y el deporte pues no es una excepción, al contrario, el deporte y más este tipo de deportes, pues las ciencias físicas pues están presentes, ¿no? Gracias a ello podemos hacer inversiones cada vez más altas, profundidades más grandes, y preparar al cuerpo a someter al cuerpo a situaciones cada vez más extremas, ¿no? Entonces, bueno, pues por mi parte sería todo. No sé si tengamos ahí por allí algunas preguntas, Jaime. Sí, así es, mi estimado José Antonio. Estabas explicando en un principio lo de los factores físicos de la profundidad y tiempo. Me imagino que a mayor profundidad, mayor tiempo también el que hay que tomar en consideración, porque no solamente es el tiempo de inmersión, sino también para poder emerger, ¿no? Exacto, sí. Ahí esos tiempos hay que tomar en cuenta, exacto, el sumergirse y el emerger.
¿sí? Ambos casos se tienen que ser, todo depende también mucho de la técnica. Cuando no usan aletas, pues evidentemente la velocidad de inmersión es mucho menor que cuando se utilizan aletas, ¿no? El problema, yo creo que cuando se utilizan aletas, que al ir más rápido, los cambios de presión son todavía más rápido y no sé qué tanto el cuerpo pueda soportar esos cambios de presión tan rápidos, ¿no? Por eso es muy importante las técnicas. Y volvemos al control mental que se tenga sobre el cuerpo, ¿no? Claro. Oye, y también comentabas que influye mucho la cuestión de la densidad y que esta densidad depende del fluido. Me imagino que no es la misma densidad en el agua de mar que en la de un río, que la de una laguna, y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Claro, fíjate que estaba revisando que hay algunas inmersiones que se hacen en lagunas que están en zonas montañosas. Yo te puedo comentar que, por ejemplo, pues, aquí tenemos en el Nevado de Toluca, cuando vamos a visitar el Nevado de Toluca, hay que recordar que el Nevado de Toluca es un volcán extinto. Y cuando vamos allí, vemos que hay una laguna, ¿sí? Estamos hablando de que estamos en el cráter de un volcán. Más o menos ahí la presión atmosférica debe ser mucho menor porque estamos a niveles muy altos, ¿no? Estamos como a 2000 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Entonces, ¿se puede bucear ahí? Por supuesto que sí, y se hace, ¿de acuerdo? Nada más que ahí hay que cambiar las condiciones. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica ya es menor, es decir, ya estamos a 2000 metros de altura sobre el nivel del mar. La presión atmosférica, ¿qué pasa? Ya disminuyó. Ahora nada más hay que hacer las correcciones para poder hacer los cálculos pertinentes y poder estar o bucear en esos lugares, ¿no? Sí, porque sí se da también ese buceo en lagunas, en zonas montañosas. Claro. Oye, y respecto a lo que explicabas de la ley de Boyle, decías, a mayor presión, menor volumen. Eso quiere decir que cuando uno va sumergiéndose, hay mayor presión y entonces los pulmones y todo nuestro cuerpo por dentro todo ese volumen va reduciéndose. Fíjate que ahí podríamos aludir o llamarla a la ley de Pascal. Ah, La ok. ley de Pascal, que es una ley también en hidrostática, la ley de Pascal dice que cuando tú tienes un recipiente confinado, tienes un fluido en un recipiente confinado, ¿sí? La fuerza que este fluido aplica sobre las paredes del recipiente que la contiene es la misma en todas direcciones. Es la misma fuerza que está aplicando el fluido sobre el recipiente. Bueno, aquí, ¿qué pasa? Que el fluido no está en un recipiente, tú estás dentro del fluido, que Ok. sería el recipiente. Y entonces el fluido está aplicando una fuerza en todas direcciones sobre tu cuerpo. Y ahí está aplicada la ley del principio de Pascal, ¿no? Y entonces, aquí lo que mencioné hace un rato es que cuando uno se sumerge, no solamente son los pulmones los que se están comprimiendo, también el corazón se está comprimiendo, también el tórax se está comprimiendo, el estómago se está comprimiendo, los intestinos se está, todo se está comprimiendo, ¿no? Y bueno, hay lugares donde en el cuerpo donde tenemos aire, ¿no? ¿Sí? Y todo está en esa compresión y al aplicar una fuerza sobre esas áreas, pues evidentemente se está aplicando una presión, ¿no? Entonces ahí el buzo en este tipo de deporte tiene que ejercitar de alguna manera para que pueda tener el volumen suficiente de oxígeno para poder tener tiempo de bajar lo más que pueda y obtener el récord que tenga propuesto y todavía tener tiempo de salir con ¿cómo se llama? Con los tiempos adecuados, o sea, no es más salir Así es. de volada, ¿no? Porque si no, me imagino, pues, explota. Sí, ocurre, bueno, todos nos ha ocurrido que estamos en la alberca y por alguna razón estás allí y de repente te empieza a entrar agua, empiezas a tragar agua y por desesperación, pues lo primero que haces es salir hacia arriba, ¿no? O sea, lo más rápido posible. En el buceo no puedes hacer eso. Bueno, pues es que imagínate, estás entre la espalda y la pared, ¿no? Ya Sí, no tengo oxígeno. Si no salgo rápido, me ahogo.
pero si salgo muy rápido, entonces me viene un problema de intoxicación por nitrógeno o de descompresión y entonces de todas formas algo malo me pasa, ¿no? Por eso es muy Ah, importante que el buzo vaya midiendo sus tiempos de inmersión y sus tiempos de salida, porque tiene que administrar perfectamente bien su oxígeno, ¿sí? Considerando que entre más se sumerja, pues las condiciones van a ser cada vez más adversas, ¿no? Mucho claro. más adversas. Oye, ahorita se me venía a la mente lo que sucedió con estas personas que bajaron en no es propiamente un submarino, porque es una cápsula que bajan a profundidades muy grandes y que hubo un momento en que hubo una falla y se fueron todavía más abajo y no aguantó, y se Pues coprió, se no, aplastó. es que esas cápsulas, para que puedan hacer eso, tienen que ir bajo un régimen de presión interior, ¿sale? Miren, exactamente lo mismo pasa cuando viajamos en un avión. Nosotros estamos sobre la faz de la Tierra a una presión, ¿estamos de acuerdo? Sí, Entonces, cuando el avión sube no sé, a 1000, 2000 metros, 4000 metros, 5000 metros de altura, la presión ya disminuyó. Acuérdense de la columna de aire que hay sobre nosotros, ¿sale? Entonces, como el avión está estacionado en la faz de la Tierra, está a una presión específica, ¿estamos de acuerdo? En claro. cuanto sube el avión, la presión exterior disminuye. Entonces, cuando el avión sube, tiene que compensar esas presiones. Por eso nosotros no sentimos esos cambios de presión. Todo el mundo hemos visto cómo en los accidentes aéreos, cuando se rompe una ventana, un vidrio, ¿qué pasa? Hay una succión, ¿no? Todo sale del avión porque, pues porque hay una presión menor afuera y adentro hay una presión mayor. Como la de afuera Sí, es menor, entonces la presión que es mayor adentro, pues ¡pum! Todo sale, ¿sale? Cuando estamos en el mar, ahí es al revés. La presión mayor está afuera y la presión menor está adentro. Cuando ya lo sometiste ese submarino a una gran presión, ¿sí? Pues llega un momento que ya no aguanta, ya no soporta ese cambio de presiones y pues se llega a averiar. Y bueno, pobre de la gente que está adentro, ¿no? O sea, pues, reventó, no sé qué haya pasado con la gente que estuvo allá adentro, ¿no? no, lo que comentabas, de la ley de Pascal, ¿no? O sea, la presión es por todos lados, Así es, y entonces, pues por todos, se se, confirmó eso. sí, 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 Y bueno, estos efectos de la presión lo vemos cuando viajamos nada más de la Ciudad de México a nivel del mar. Yo te puedo comentar y hagan el experimento, si tú compras frituras aquí en la Ciudad de México, antes de ir compras todas tus frituras para ir a la playa, ¿no? Tus bolsas de papitas y todo aquello. sí, Esas bolsas están selladas en la Ciudad de México a 2200 metros sobre el nivel del mar. Esa es la presión que tenemos a esa altura, ¿sí? Es una presión menor. Si tú llenas tu balón de voleibol porque vas a jugar voleibol en la playa y lo llenas en la Ciudad de México, aquí va a estar lleno y va a rebotar muy bien. Cuando te mueves a nivel del mar, estoy seguro que vas a llegar y tu balón ya está desinflado. Tus bolsas de papas ya están todas chupadas, ya están todas ahí, taquitas, ¿no? Porque dices, ¿qué pasó? Pues si yo los llené, así no estaban cuando me salí. claro, Y luego haces el proceso inverso. Compras tus frituras en el nivel del mar, llenas tu balón con aire en el nivel del mar y regresas a la Ciudad de México. Te vas a dar cuenta que las bolsas de papas están infladas casi a reventar, ¿no? Y el balón está a punto de reventar. ¿Por qué? Pues porque tú lo llenaste allá donde la presión atmosférica era mucho menor. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, las presiones están igualadas, ¿no? La presión del balón dentro del balón, pues trata de compensar la presión fuera del balón. Cuando llegas a la Ciudad de México, que hay menor presión, pues el balón se superinfla, ¿no? Y las sí, bolsas de papa llegan, bueno, casi a reventar, porque se llenaron allá a mayor presión y aquí estamos a menor presión. Imagínense entonces el cuerpo humano. claro. ¿No? Y Imagínense, tan solo lo que sucede de Cuernavaca para acá, a mí me ha sucedido que, obviamente te arreglas, te bañas, te pones gel
y ya lo tapas el gel, ¿no? Ya, entonces, y llegas a la Ciudad de México, pero si no lo destapas tantito para que salga este, toda la presión, Sí, cuando claro. tú lo abres, pum, se empieza a salir así Todos, claro. todo. Estamos a diferencia de presiones. Imagínate entonces, imagínense ustedes entonces cuando sometemos al cuerpo humano a una presión, no solamente la de toda la atmósfera, a nivel del mar, ya estamos allí. Y luego todavía te sumerges. 10 metros, 20 metros, 30 metros, 50 metros de profundidad. Pues entonces empiezan todas las leyes físicas empiezan a trabajar, ¿no? Empieza ahí a la sangre, el oxígeno, el aire que traemos en los pulmones, nuestro metabolismo, todo empieza a trabajar, ¿no? Entonces, es muy importante esa situación. Fíjate que por ahí alguien decía, bueno, ¿por qué no agarro yo una manguera, ¿no? Muy larga y me voy sumergiendo en el mar y voy respirando aire con una manguera muy larga que está hasta arriba, Sí, ¿no? Pues, pues no, eso no puede ocurrir. ¿Por qué? Pues porque imagínate, todo tu cuerpo está comprimido de esta manera y tienes una abertura de una presión mucho menor, pues eso no va a ocurrir nunca, ¿no? O sea, claro. no puede pasar. No, y, o sea, y por lo que comentas, o sea, todavía tienen que, el oxígeno tiene que, con una compresora, Claro. estártelo, pues de alguna manera aventando, ¿no? Sí, claro, porque uno pensaría que el aire me va a llegar de arriba hasta donde yo esté, muy abajo, pero no, eso no va a pasar. Hay una diferencia de presiones, no te va a llegar el aire, ¿no? O sea, eso no va a pasar. Por eso el aire se mete a través de un compresor, se comprime el aire y se expulsa para que llegue hasta esas profundidades, ¿no? Sí, que es lo que sucede con los buzos, ¿no? O sea, con sus, ¿cómo? Escafandras y, Antes, en la época antigua, así se buceaba, ¿no? O sea, metías al buzo digamos, submarino personal, ¿sale? sí, Y es donde se bombeaba el oxígeno. Y te estaba hablando de profundidades no muy grandes, ¿no? 30 metros era lo que se usaba en ese entonces. Así es que ahora bucear sin equipo, solamente con tu fisiología, hasta 100 de veras, yo creo que son no, pues súper atletas, ¿no? Yo creo que para hacer ese deporte sí se debe de tener mucha disciplina, pero además se debe de tener características para hacerlo. No creo que cualquiera persona pudiéramos hacer un deporte de ese tipo, ¿no? O sea, lo que decía es el entrenamiento mental, ¿no? pero yo creo que, bueno, ese definitivamente les ayuda mucho, pero yo creo que tu fisiología, nuestras formas, el cómo estamos constituidos, también les ayuda, ¿no? Porque aguantar una respiración, más de 10 minutos, pues a mí se me hace una locura, no sé cómo lo logren, no sé, en realidad no puedo No, entender, si los monjes tibetanos ya lograron hacer eso de aguantar la respiración en ese tenor, porque los buzos lo hacen, ¿no? Los buzos claro, del buceo en apnea, pues lo hacen, ¿no? 10 minutos sin respirar, pues se me hace mucho. Y luego todavía, imagínate, no respiran en 10 minutos y todavía están nadando hacia abajo y nadando hacia arriba, es estarse moviendo, ¿no? ¿Eso qué demanda? El hecho de que tú te muevas físicamente, pues, ¿qué está demandando tu cuerpo? Oxígeno en claro. todas partes del cuerpo. Y sin embargo, ellos lo hacen. Y además, cuando uno ve las inmersiones, las imágenes o los videos que hay de las inmersiones, el buzo no va agitado, no se va moviendo de manera intempestuosa, ni se va moviendo así muy rápido, ¿no? Va con mucha tranquilidad, mucha Sí. calma, hace el descenso y hace el ascenso, ¿no? Y de verdad pareciera ser que es muy fácil, pero yo creo que no. Hay que tener mucho espíritu para lograr eso, Claro. ¿no? Oye, y esto de las cámaras hiperbáricas, cuando meten al buzo para poder nivelar la cuestión de la presión, ¿cómo funciona? Porque pues uno pensaría, pues no me los meten ahí ya en una cámara, pero no es así, o sea, tiene No, algo, ¿no? son cuartos cerrados donde justamente tú vas a estar controlando la entrada y salida de aire, ¿no? Imagina por ahí, pues que tienes un globo, tú tienes un globo, le echas el aire y lo inflas y en ese momento tú ya tienes cierta presión dentro del globo, ¿estamos de Claro, acuerdo? Y entonces eso pasa en las cámaras hiperbáricas. Estamos controlando la entrada-salida de aire para estar controlando la presión que hay ahí dentro. ¿De qué se trata ahí? Bueno, de que el buzo, como ya no está en el agua,
y necesita estar en una presión elevada, necesito elevarle la presión, como lo acabamos de ver ahorita. ¿Por qué? Porque el nitrógeno está en la sangre, ¿sale? Tiene nitrógeno. Toda la gente que hace buceo, de alguna manera ese nitrógeno se va a mezclar en la sangre, ¿sí? Y entonces lo recomendable es que todos saliendo de una inmersión pasen a la cámara de descompresión para que el nitrógeno pueda salirse. Si no, va a tardar más de 12 horas en salirse de la sangre, ¿no? Claro. Entonces, entrar allí y ¿qué es lo que vamos a hacer? Simular esas altas presiones para que el nitrógeno empiece a salir poco a poco. Acuérdate, si el nitrógeno sale muy rápido de la sangre, entonces se producen burbujas en la sangre, lo que provoca problemas fisiológicos fuertes en el ser humano, ¿sí? Por Entonces, por supuesto. eso cuando hay algún accidente que el buzo tiene que salir muy a presa, pues en cuanto sale inmediatamente se mete a De la la cama. cámara. Claro, inmediatamente es lo primero que se hace, ¿no? Mm. Para poder compensar esos cambios de presiones. ¿Por qué? Pues porque se le van a hacer burbujas en la sangre. Y eso, pues, es terrible, ¿no? En la fisiología humana. Claro. José Antonio, pues ya el tiempo se nos viene encima. Estuvo muy interesante todo esto del buceo y la física. Es pues impresionante todo lo que nos comentaste. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas explicado esto. Gracias, Jaime. Pues para mí es un gusto, es un placer, y pues al igual que ustedes voy aprendiendo también muchas cosas porque el preparar estos trabajos me pone a investigar, me pone a informarme y de verdad es increíble toda la física que tenemos por aplicar todavía. Seguro, y por eso va a haber más programas para poder explicar cómo la física se relaciona con el deporte. Claro, claro. Bueno, pues muchas gracias a todos. Y creo que ya nos vamos a ver ahora hasta el próximo año porque pues ya estamos concluyendo les agradezco mucho que nos hayan acompañado y pues sin más, nos vemos en las ciencias del deporte próximamente. Muchas gracias, José Antonio. Hasta luego. Gracias, Jaime. Saludos a todos. Gracias.